¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecemos a todos su presencia. Estamos esperando pues tanto al doctor Augusto Isla y al licenciado Juan Antonio, que seguramente en un momento se incorporarán con nosotros. Ellos son una parte pues primordial de este catálogo. Lo iremos comentando a lo largo de esta tarde. Quiero primero que nada pues dar la más cordial bienvenida al antropólogo Diego Prieto, quien es el coordinador de este volumen número 3, Artes Populares. También de la maestra Imelda Aguirre Mendoza, quien fue colaboradora del tema Alfareros y Pintores de las Artes de los Pueblos Ñañú y de Amelco. También le vamos a dar la más cordial bienvenida a la antropóloga, ¿también es antropóloga? Exacto, a Azucena Rivera, que nos acompaña del Centro INA. Sí, es que no ando buscando, aquí no me están acá atrás, en las de atrás, perdón. Y así, aquí está. Y Gerardo Jorges Molina, que nos acompaña también y que es colaborador de este volumen. Muchas gracias. Como parte de este gran proyecto nos acompaña y de alguna manera representa tanto al doctor Isla como a los dos, al doctor Augusto Isla y a Juan Antonio Isla, Lauro Jiménez, quien fue también una pieza fundamental en la elaboración del catálogo de 100 años de los 6 volúmenes. Muchas gracias, Lauro. Bueno, y si me permiten, pues voy a comentar que este fue un esfuerzo de presupuestos de egresos de la Federación 2011-2012, fue un proyecto de 2 años largos de investigación, de conformación de materiales, posteriormente pues de varias reuniones se conformó un comité de seguimiento. De ese comité de seguimiento se nombró a un coordinador de cada uno de los temas, y ese coordinador de cada uno de los temas, que es ahorita lo que nos va a ir hablando cada uno de los que participan, eligió pues a sus colaboradores para poder llevar a cabo este gran proyecto. De tal manera que se quedó conformado de la siguiente forma. Les voy a leer, obviamente son 6 volúmenes, mencionábamos que este es el volumen número 3, y nada más para no omitir a nadie, obviamente por parte del Gobierno del Estado encabeza el licenciado José Calzada Rovirosa, gobernador constitucional de Querétaro; Jorge López Portillo, secretario de Gobierno; Fernando de la Isla Herrera, secretario de Educación; Juan Antonio de Isla Estrada, coordinador de asesores del gobernador y supervisión y asesoría del dicho proyecto; Laura Corvera como presidente del comité de seguimiento. El coordinador general del proyecto es el doctor Augusto Isla Estrada; el secretario técnico del Consejo Editorial del Poder Ejecutivo, Juan Antonio Isla; el coordinador del programa por parte de Conaculta, Claudio Aguilar; el coordinador técnico operativo del proyecto, el maestro Lauro Jiménez; los secretarios ejecutivos fueron María Fernanda Álvarez Pérez y María Dora Lilia Nieto Vega. Los fotógrafos que colaboraron en estos 6 volúmenes fue Manuel Villarruel Vázquez, Elena Vaca, Gonzalo Alcocer, Imelda Aguirre, Ramiro Valencia, Eunice Morillo, María Cristina Maldonado Luna, Samuel Vega Adame. En diseño y formación, Juan Carlos Cebada Reina y Jonathan Sáenz Huerta. Es una producción y edición del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, como mencionaba, 2011-2012, y que este esfuerzo se pudo cristalizar en el año pasado, en julio del 2013, donde hubo una primera presentación ante prensa en la Ciudad de México, en el hotel bueno, no vamos a mencionar el hotel porque no me acuerdo, ni siquiera es que se me fue, perdón, ese alemán ya me está atacando. Fue en el Camino Real. Hicimos la presentación ante todos los medios, gracias también a la representación del gobierno del estado de Querétaro en México. Estuvieron presentes todo el lado de Conaculta. Acabo de mencionar que es un proyecto bipartita, que donde tiene
bueno, en su mayoría un 80% fondos federales, en donde se editaron 2.500 catálogos con pues un gran ejercicio de documentación e investigación de más de 150 personas que formamos parte de este proyecto, de este comité. Como ven, es un comité plural, que integra a todo el mundo. Entonces también teníamos que hacer la presentación en la Ciudad de México, que fue en este espacio, con ayuda de la representación del gobierno de Querétaro en la Ciudad de México, y donde estuvieron presentes Antonio Vera Crestani, director general de Vinculación Cultural, Claudio Aguilar, Amalia Trejo, directora de Vinculación con los Estados y Municipios. También me voy a dar a la tarea de leerles el coordinador Sportomo, Arquitectura y Restauración y Urbanismo, que presentamos el martes pasado como un breve resumen. Fue el doctor Jaime Fon Franci. Artes escénicas, el licenciado Manuel Naredo, artes populares, que es el día de hoy, el antropólogo Diego Prieto, artes visuales, que será el próximo miércoles a las 7 de la noche en el Museo de Arte, por el doctor Rubén Maya Moreno, literatura y música, que fueron presentados el día de ayer, encabezado esta presentación por el licenciado Juan Antonio Isla. Estuvieron a cargo de nuestro querido y fallecido, y que se nos adelantó un poco, el maestro José Luis Sierra, y en música Miguel Ángel Cruz Pérez. En este tomo de artes populares colaboraron Imelda Aguirre Mendoza, Gerardo Bojorquez Molina, Agustín Escobar Ledesma, Raúl Tapia González, José Manuel Hernández Hernández. Y sin más preámbulo, pues ahora sí, para que nos hable como coordinador de este volumen, al antropólogo Diego Prieto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar a Laura Corbera por la invitación y por el acierto de impulsar este tan valioso y monumental proyecto que es el catálogo de artistas queretanos, 100 años de arte en Querétaro. Y también agradecerle la invitación para estar con ustedes en esta charla, en esta presentación, en esta fiesta, en este convivio, agradeciendo también a quienes comentarán conmigo el texto. Imelda Aguirre, que es coordinadora de la obra. Imelda revisó toda la obra y verdaderamente pues es la que le imprimió el tono, le imprimió fuerza, densidad, imaginación y cariño a la obra, de manera que pues sí es muy importante que nos acompañe y que haya llegado hasta acá. Gerardo Bojorquez, que se ocupó de la parte fundamental de la sensibilidad y los universos simbólicos queretanos, que es la danza conchera. Y Susi, que viene porque en toda presentación tiene que haber alguien que no hizo el libro, porque lógico que nosotros vamos a hablar bien del libro. No somos tan masoquistas, y sí nos gusta siempre escuchar a colegas que desde fuera opinen sobre la obra. Yo quisiera simplemente hacer unas reflexiones iniciales. En primer lugar, considero un acierto que se haya incluido como uno de los tomos de esta obra el tema de las artes indígenas y populares. Hasta hace algunas décadas, pues esto no se daba en un catálogo de artistas, pues que tenían que hacer las comunidades indígenas, que tenían que hacer los pueblos campesinos, que tenían que hacer los danzantes concheros que desfilan por la calle, ¿no? Como que se trataba de las bellas artes, de lo sublime, en fin, esta concepción elitista del arte que afortunadamente vamos dejando atrás. De manera que es indudable que la obra sería incompleta sin incorporar las artes populares, las artes indígenas, la creatividad anónima de las comunidades heterogéneas de un estado pequeño pero tan intenso culturalmente como es Querétaro. En realidad el arte popular es verdaderamente el que da el sustrato simbólico, el sustrato sensible, el sustrato cultural del arte todo que realiza un pueblo. El arte popular sintetiza, por un lado, la tradición, es
en las artes populares donde las tradiciones se preservan, se profundizan, se mantienen como esta cimentación simbólica de cualquier sociedad, en el caso de México como que llamó Bonfil el México profundo, pero también hay que reconocerlo, las artes populares incorporan un universo fundamental de innovación y creatividad. No puede pensarse en un arte estático. Cada vez que una cocinera hace un guiso, inventa. Cada vez que un santero hace un santo, inventa. Cada vez que un huapanguero interpreta un son huasteco, inventa. Y justamente aquí vemos esta dialéctica tan importante entre la tradición y la creatividad. Por otro lado, las artes populares son verdaderamente, les decía, las que explican en general la tarea artística de cualquier sociedad. No podríamos entender las vanguardias sin referirnos al contexto de símbolos, de tradiciones, de imágenes, de referentes y de valores que surge justamente de los sectores populares. Platicábamos alguna vez que los pintores que han propuesto nuevas rutas y nuevas miradas al arte plástica en Querétaro, como Julio Castillo, evidentemente pues es alguien que está abrevando del arte popular. Además es alguien que surge precisamente de los grupos populares queretanos. Quisiera simplemente explicarles cómo concebimos la obra, porque en general cuando hacen tomos de artes populares la gente opta porque se van por ramas, ¿no? Ahora los textiles, ahora el barro, ahora la música. Eso hubiera tenido dos problemas. Primero, nos hubiera salido una obra enciclopédica, o sea, imagínense aquí compendiar este mundo de cosas, y por otro lado nos iba a estar obligando a regresar a las regiones de Querétaro, porque en todas las regiones hay textiles, en todas las regiones hay música, en todas las regiones hay comida. Entonces imagínense que íbamos a tener que estar regresando a qué sucede en Amealco, qué sucede en la zona Chichimeco, Otomí, semidesierto, qué sucede con los núcleos Tenec o Xi'oin que hay en la Sierra Gorda queretana, qué sucede con las comunidades ganaderas o rancheras que hay en toda la parte de los valles centrales queretanos, porque pues se expresan con los distintos lenguajes del arte. De manera que optamos por hacerlo de otra manera, escoger un conjunto limitado de universos culturales y alrededor de esos universos culturales presentar solo algunas muestras de la creatividad y el arte de estos grupos o de estas tradiciones culturales de Querétaro. De manera, además nos teníamos que limitar a 40 cuartillas, que finalmente resultaron 70. Es uno de los tomos que tiene más texto, pero sin embargo es un tomo absolutamente gráfico. La idea es un libro donde impera la fotografía. Entonces decidimos dividirlo en 10 universos culturales que les voy a referir de manera muy breve. Algunos universos, como ustedes verán, tienen que ver con la condición étnica de los grupos y comunidades. Otros universos tienen que ver con tradiciones muy poderosas de carácter cultural. Otros universos tienen que ver con ciertos ámbitos del quehacer social, y otros universos tienen que ver con segmentos sociales particulares. De manera que los tres primeros que van ustedes a observar, el que se llama Alfareros, Pintores y Pintores, las artes de los pueblos ñaño de Amealco, pues tiene que ver efectivamente con la región otomí de Amealco. El siguiente, los otomí chichimecas del semidesierto queretano, su arte, su tradición y su creatividad tiene que ver con las comunidades ñoño del semidesierto. Y el último de estos tres primeros, que tienen un criterio fundamentalmente étnico, tiene que ver con las expresiones artísticas de los Xi'oin y los Tenec de la Sierra Gorda. Como ustedes ven, empezamos porque estamos convencidos de que
ha habido un desconocimiento, cuando no una intencionalidad de ocultar la condición indígena de Querétaro. Entonces decidimos empezar con estos 3 universos claramente indígenas. El siguiente universo tiene que ver con una tradición regional que rebasa con mucho Querétaro, pero que incorpora a Querétaro con una región de gran vitalidad cultural que es la Huasteca, y tiene que ver con la tradición del huapango queretano, músicos, bailadores y decimistas. Y lo mismo teníamos que ir después del huapango, indudablemente, a esto que podríamos llamar el corazón indígena de Querétaro, no solo el estado de Querétaro, sino la ciudad de Querétaro, que es la tradición conchera, en este apartado que se llama Danza, Flor y Canto entre los concheros de Querétaro. Los siguientes 5 apartados tienen que ver ya con prácticas más específicas que se refieren a ciertos ámbitos del quehacer social. Uno es el de arte popular y religiosidad. El que sigue tiene que ver con la cocina tradicional queretana, que no podía faltar y que nunca terminaremos de descubrir en términos de su diversidad, su riqueza, su enorme fuerza cultural. Y después tiene que ver con un campo que es más o menos conocido, pero yo creo que no se ha visibilizado suficiente, que tiene que ver con las tradiciones rancheras y ganaderas que hay en nuestra entidad, particularmente en municipios, por ejemplo, como Ezequiel Montes, Colón, Tequisquiapan. Y este apartado se llama Vaqueros, Charros y Rancheros, las artes de una cultura ganadera, en donde hablamos no solo de la charrería, sino también de la talabartería y de toda una serie de elementos, por ejemplo, que tienen que ver con el trabajo de la plata y de algunos otros metales. Después hay un campo muy particular de la producción artística y artesanal que tiene que ver con el trabajo de la piedra. Particularmente aquí hablamos de la cantera y el ópalo. Este probablemente sea el único que se ajusta a esos viejos libros de arte popular que van así por ramo, ¿no? Que el textil, que la alfarería, etcétera, ¿no? Y ese tiene que ver con piedras que cantan, como les dijo, el arte de la cantera y el ópalo. Y el último, pues es el 10º capítulo de este breve texto, pues era imprescindible hablar de 2 cosas. Por un lado, de los jóvenes, y por otro lado, del reconocimiento que el arte popular no solo es tradición, sino también es modernidad, y es contracultura, y es rebeldía, y tiene que ver con las expresiones artísticas de los jóvenes urbanos de Querétaro y de algunas otras ciudades, como por ejemplo San Juan del Río. Y este último capítulo se llama Si la tierra es de quien la trabaja, la calle es de quien la vive. Arte joven y tribus urbanas, en donde hablamos de las bandas juveniles, ¿no? Banda en el sentido de música, pero también en el sentido de pandilla, ¿no? De grupo de muchachos. Hablamos del graffiti y la pintura mural asociada al graffiti. Hablamos de las patinetas, en fin, de todas estas expresiones de los hip hoperos, los escatos, los punquetos que pueblan nuestra ciudad y que a veces miramos con excesivo prejuicio y desconfianza, sin pensar que pues son jóvenes que están innovando y creando nuevos ámbitos de la expresión artística, de la expresión cultural. Esto como para que tengan ustedes un panorama muy amplio, para que se les antoje pasearse por este tomo. ¿Ese es el último que se presenta? No, todavía falta. Bueno, pues que se puedan pasear por este tomo que sin duda alguna pues es imprescindible, insisto, en una obra que aquí mismo felicitamos. También quisiera yo proponer, como se propuso hace poco con un libro que hizo nuestra amiga Consuelo, que pudiéramos encontrar algunas versiones, algunas salidas un poco más accesibles para los jóvenes, ahora sí que para los sectores populares, que pues es un poco difícil que accedan al costo de esta bellísima edición. Entonces, pues hacer el llamado para que podamos nutrir las bibliotecas municipales, las bibliotecas escolares con la colección, pero también al mismo tiempo que pudiera
pudiera haber, qué bueno que ya están en todas estas bibliotecas, y que pudiera haber alguna manera de que en un momento dado hubiera salidas más económicas, digitales, en fin, para que el libro se difunda. Creo que es un esfuerzo maravilloso que ha encabezado el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, donde también se incorpora todo el grupo editorial del gobierno del estado, con el doctor Augusto Isla. Yo creo que es un esfuerzo ejemplar. Creo que pocos estados se pueden preciar de tener un balance del desarrollo de las artes todas en el siglo XX de México, como es el caso del estado de Querétaro. Nuevamente, entonces, felicitar la salida de toda la obra y muy particularmente de este tomo sobre artes indígenas y populares. Muchas gracias por venir. No, se me olvidó todo lo que tenía que proyectar. Sí. Pues bueno, una disculpa, se me olvidó lo que tenía que proyectar, pero ahorita les voy a describir. ¿Que prendan la luz de adelante? Bueno, pues como sea, mientras prende la luz o no prende la luz, pues yo quiero agradecer mucho la invitación de Diego, primeramente por invitarme a colaborar con él en este catálogo de artes populares e indígenas, como acordamos ponerle, porque es más indígenas que todo lo que trabajamos. Agradecimiento también a cada uno de mis compañeros que contribuyen en el volumen, que gracias a ellos se logró también el trabajo, y pues toda su dedicación, su esfuerzo, al instituto, por supuesto, por permitirnos hacer todo esto, por darnos libertad para proponer, para no hacer de esto, como dice Diego, un viejo libro de artes populares, sino que tratar como de echarle creatividad, pero sobre todo una creatividad alimentada por lo que nos ha dicho la gente, ¿no? Por todas esas vivencias y por todos nuestros andares, no solo en la ciudad, sino también en las comunidades, que eso es como lo más importante. Diego ya les dijo de todo lo que hay ahí. Yo más bien quiero decirles de manera específica algunos de los contenidos, más particularmente y sobre todo en lo que yo me tocó trabajar. El catálogo arranca con un capítulo sobre otomís de Amialco, y ahí básicamente tuvimos que seleccionar y rescatar dos rubros del inmenso arte que tienen. Uno fue la alfarería, sí, y otro fue la pintura. En cuanto a la alfarería, básicamente hice trabajo en la comunidad de San Ildefonso Tultepec, en donde son grandes alfareros, y documenté en el catálogo están los procesos de elaboración, desde la extracción de la materia prima, el secado, el cocimiento, la venta, ¿no? Y esos productos o esos enseres que usan para el uso propio, para la casa, y los que son para la venta, ¿no? Que son un poco diferentes. Ellos originalmente distinguen de eso porque los cántaros y las ollas son lo que ellos ocupan, mientras que para la venta tienen una proyección totalmente diferente, como son las grandes calabazas, estas tipo Halloween de barro, que ustedes pueden ver en las carreteras y en otros lados, aquí mismo, en donde hay calabazas de hasta 1 metro, y las dan cerca de 500 pesos, dependiendo de dónde las vendan. Pero también hay calaveras, y también hay jardineras y kioscos y cruces y rosarios y muñecas. Total que han diversificado un montón la producción, ¿no? Porque, como dice Diego, esto es un asunto de invención continua, y se han ido inventando y reinventando,
y apropiando de un montón de cosas, de manera en que no podemos verlos ya como de una manera muy romántica o encerrada, ¿no? Sino que el artista o el arte realmente requiere de esa creación continua y ellos lo demuestran a cada rato. En cuanto a la pintura, nos centramos en estos retablos que hacen, que son retablos de ánimas, que son representaciones de difuntos, que a largo tiempo pasan a ser antepasados y básicamente los colocan en las capillas oratorio o en los días de muerto en los altares. Esos son como encargos que les hace la gente a estos especialistas y son de suma importancia, porque si no le mandas a hacer el retablo a tu difunto, es muy posible que te enfermes, que te espante o que pasen un montón de cosas, ¿no? Más allá de la técnica, lo que quiero rescatar es como esta implicación que tiene en su mundo, ¿no? No son cualquier objeto, son cosas muy poderosas que le da significado a la vida, más allá de la pintura, más allá de todo lo demás, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Que además de toda la parte estética se rescate como ese significado que pueden tener los objetos que ya ni son tan objetos porque tienen como cierta agencia para ellos o cierta importancia. Después de eso nos fuimos con los otomí del semidesierto, los otomí chichimecas, y ahí trabajamos entre esas tradiciones, un poco otomís y otro poco de esas que ya no se reconocen tan otomís, pero tienen una remanencia. Trabajamos también alfarería, trabajamos pirotecnia, vimos el trabajo del Ixtle y cómo se hacen máscaras con los mascareros. Sobre lo primero, la alfarería, otra vez nos enfrentamos a alfarería, pero vale la pena decir que es una cosa distinta, ¿no? Y que aunque estamos en el mismo estado, esto más que nada la comunidad especialista es Bochasní, en Cadereyta, y ahí hacen jarros, hacen tazas, hacen platos, y también tienen productos de temporada como los saumerios, estos que se usan para dar bendición a los cuatro vientos. La técnica es distinta porque no es el barro tan en bruto como lo hacen en San Ildefonso, sino que más bien lo barnizan y lo pintan, ¿no? Y se dedican más bien como a la venta, a diferencia del otro lugar en donde más bien es también para consumo. Y la pirotecnia también se da en la misma comunidad. Ahí pudimos ver todo el proceso, desde que arman el cohete, bombas, toritos. Los castillos no, porque, o sea, son creaciones que implican a veces hasta un mes y medio de trabajo, dependiendo de la monumentalidad que tengan, ¿no? Y se usan para las fiestas patronales, para las fiestas cívicas principalmente. Y pues es algo como mágico porque tienen pues todo un lugar aparte, ¿no? En el apartado le puse alquimista del color porque tienen configuraciones de pólvora para crear colores específicos y son todos unos químicos empíricos y saben perfectamente, ¿no? O sea, cómo hacer las cosas, y eso es asombroso. En el trabajo del Ixtle fue en Villa Progreso, y ahí lo que pude ver es cómo ha cambiado también la tradición, pero cómo se sigue reinventando. Empiezan desde que raspan el maguey y ponen a secar las fibras, y en un inicio pues los abuelos hacían tendederos, pero ahora ya no se hace tendederos, ya se hacen nacimientos, ya se ocupan moldes, ya se hacen capillas, ya se hace el Gran San Miguel, pues está ahí en el catálogo, ¿no? Que es un San Miguel de 1,60 m que hizo Don Isaías, que es un artista magnífico. Y pues también cabe la reflexión, ¿no? De que a veces ya la fibra ya no se explota ahí mismo, sino que se ha tenido que comprar por la escasez, y van hasta San Luis Potosí o la traen de Yucatán, y todo eso se ha reinventado, ¿no? Lo importante es cómo ellos han ingeniado y han buscado la manera
de seguir creando y con una sofisticación impresionante, ¿no? De manera en que ya no hacen solo tendederos, sino hacen obras de arte que van a concursos nacionales, internacionales, que están en museos de arte, y ellos reflexionan sobre eso, sobre cómo la pertinencia de su hacer ahora ya está en un museo, ¿no? Y en cuanto a los mascareros, ahí resalta el trabajo que hacen en San Antonio de la Cal, Tolimán, atrás de la Peña de Bernal, y en el mismo Bernal, pero es un poco distinto, aunque están muy próximos. El que hacen en San Antonio de la Cal es básicamente madera de saus, y en el otro es de patol. En el otro es como de un uso más ritual. Son máscaras para unos personajes que se llaman mechudos, que son para la Semana Santa, y estos personajes son como Judas, y tienen todas unas implicaciones, ¿no? Y el que hacen en Bernal es más para exposición, para exhibición. También hacen diablos, pero hacen animales y hacen superhéroes y hacen un montón de... Pues hasta en Bernal está un museo de la máscara, y en ese museo se pueden apreciar muchas de las creaciones de los artistas de la región locales, ¿no? Y hay un concurso anual. De hecho, el señor entrevistado que aparece en el libro, que es don Apolinar, pues a mí me pasó a su casa y todo, pero muchas de sus que tiene máscaras en su casa, pero muchas de otras máscaras están en el museo. Ahora ya hace superhéroes, pero antes hacía diablos, ¿no? Y esos están en el museo. Y pues es algo como asombroso, porque ellos mismos están tomando como conciencia de un proceso que está sucediendo con su arte, de que ahora ya no es solo para ellos, sino es para el consumo, o es para la exhibición, y cómo ellos tienen que ir innovando, ¿no? Conforme a distintas tendencias. Y después de esto, en el capítulo que corresponde a las expresiones de los Pames y los Tenecs de la Sierra Gorda, dos pueblos indígenas también, nos concentramos en cuanto a los Pames en la música y en el tejido de palma. Los Pames tienen algo en una expresión que se llama los minuetes, una expresión musical. Los minuetes es un son de un violín y una o dos guitarras, que principalmente se ocupa, como ellos dicen, en velaciones para santos o en rituales funerarios, también en posadas y en procesiones. Y aunque el grupo, los conjuntos son reducidos, para ellos tiene una importancia magnánima, ¿no? Porque los remite a los orígenes. Este es un pueblo que viene, los que habitan en Querétaro, de Santa María, Acapulco, San Luis Potosí, en donde se concentra gran cantidad de minueteros, y entonces eso evoca la tradición, ¿no? Las raíces. Pero sí, también se ha ido reinventando conforme ahora están en la Sierra Gorda, y aprenden minuetes de la radio que escuchan, ¿no? Y ellos mismos se graban y así se reproducen y van transmitiendo el conocimiento. Y también tejen palma, algo que también viene de los ancestros, y es bien interesante irse al monte a recolectar la palma con ellos, y el proceso de secado, y cómo corresponde el conocimiento de los fenómenos climáticos, de la luna, si debes tejer o no debes tejer, qué debes tejer. Y va como desde enseres que ellos consideran básicos, como un petate o escobetillas para hacer limpieza, hasta ahora cosas más sofisticadas para el comercio, aretes, collares, nacimientos, muñequitas y un montón de cosas, en donde también la técnica se ha sofisticado. Ya no solo la palma, ahora ya son blanquear la palma con azufres, meterle anilinas para que tengan color, pensar en el diseño. Eso también es creación, ¿no? Y no es fortuito, porque es algo que les importe y les signifique, de ahí que lo hagan. Y eso es y pues también son famosos por los canastos, los tortilleros y un montón de enseres que utilizan para la venta y para ello, ¿no? Y en cuanto a los Tenec, lo más relevante y llamativo, se podrá decir, porque podrá decir un montón de cosas, pues son los bordados que son de
talegas, que son los morrales, los bordados de manteles, de punto de cruz, en donde plasman figuras del universo, ¿no? De su universo, maíces, cruces, flores que evocan puntos cardinales, que evocan cosmos, ¿no? Y a veces los venden, pero generalmente son para que ellos los porten. Y además de todo eso trabajamos con los concheros, pero de eso no voy a hablar porque realmente el alma de eso puede ser Gerardo, y yo llegué a hacer ese documento gracias a él, ¿no? Y yo quiero que mejor él les cuente de eso. Bueno, por mi parte se lo cuento. A mí me tocó la fortuna o la providencia, si lo pensamos a la manera de peregrinos y concheros, de tomar contacto con ellos, con los concheros, en una peregrinación. Cuando me encuentro con uno que todo el mundo lo conoce como Tatanka, que es el personaje de la película de Danza con Lobos, que es el búfalo, y me dice: vamos a ver a la Madre Tierra. Y gracias a ese encuentro, yo digo que fue un ángel, en el sentido de enviado de Dios para abrirme todo un horizonte inmenso que por supuesto no conozco ni la milésima parte. Lo digo en serio, no crean que estoy pues imaginando, sino de veras es un mundo infinito que, bueno, todo día no solo se inventa y se construye, sino se recuerda, se reconoce. Pues son 500 años. Son 500 años de resistencia urbana desde la fundación del Querétaro colonial, donde imagínense las miles y miles de anécdotas, de crónicas, y todas orales, casi nada escrito. Y bueno, aquí está el esfuerzo del Instituto Queretano por dejar algunos escritos iniciales que apuntan, apenas vislumbran esa riqueza de los pueblos, en este caso de barrios de Querétaro ciudad, a los que ya se han mencionado, como en el caso de Imelda. Es decir, aquello que ha sido oral básicamente empieza a verse impreso, y eso es sumamente importante. En el caso de los concheros, estamos viendo algo que para ellos no es la idea del artista que pues hace indumentarias, instrumentos de música, que hace pues literatura por medio de las alabanzas, que tiene danza, que tiene canto, que tiene flor. Ustedes saben cómo la usan, por ejemplo, en el templo de la Santa Cruz, que ponen sus famosísimos chimales, pues para invocar a sus ánimas que estén presentes y para frenar y detener a sus enemigos, y en ese sentido seguir resistiendo a la cultura impuesta, sin negar para nada el sincretismo en muchos de los casos. Algunos, aquí en Querétaro es muy importante, el sincretismo es fundamental, es decir, la unión de las creencias prehispánicas y las creencias católicas. Esto es básico en Querétaro. En otras zonas de la República hay diferencias, pero para Querétaro es esta riqueza. Ellos hablan de que es vida, y de veras lo viven. Por ejemplo, apenas hace 2 semanas estuvieron en Chalma, no todos, porque incluso van a diferentes rumbos, caminan por los 4 vientos, o sea, por sus compromisos de fiestas, de conquista, de relaciones con otros grupos de danza, y gozan, no saben cómo gozan el estar en Chalma, gozan, no hay otra palabra, gozan estar en Zapopan, en Guanajuato, en todas las fiestas, Tlatelolco, etcétera, ¿no?
estamos pues ante algo que es vivo, dedican su vida a ello, danzan desde el vientre de su madre y si pueden hasta que mueren. Y les voy a dar un ejemplo real de un hermanito mío que le decían el meco, y no es casualidad, pues es chichimeco. Él murió y todavía danzaba con marcapasos, y era un hombre de más de 70 años de edad, y si le hubieran quitado la danza, pues se hubiera muerto antes, ¿no? Por eso les digo, desde antes de nacer hasta morir, ellos dedican su vida plenamente a la danza. Ahora bien, ¿qué compone su arte? Pues muchísimas cosas, desde hacer su vestimenta, desde hacer sus copilis, sus penachos, desde hacer sus instrumentos, por ejemplo la concha misma, que es una concha de armadillo, que ya muchas veces no consiguen y son tipo mandolina, pero todavía se ven muchas conchas de armadillo y con ellas hacen sus instrumentos de cuerda básicos, que de hecho ahí deriva su nombre, de ahí sale el nombre de concheros. Hacen alabanzas que la tradición más fuerte es a Dios, a los santos y a sus ánimas. Sus ánimas son sus antepasados. Sus antepasados viven en sus altares, no imaginan otra cosa más que viven. Cuando los convocan en sus fiestas, en sus velaciones, digamos que hay una mayor presencia, pero siempre están presentes. Es muy fácil de entender, ¿no? Es decir, a veces falta un hermano, pero cuando llega, pues es física la presencia, mientras que la otra es espiritual, es de acompañamiento, etc. Si se fijan, estoy hablando poco de, por ejemplo, a ver, su danza la hacen en círculo, simboliza en el centro el sol, las estrellas a su alrededor, y es el movimiento del universo, pero que se integra también al movimiento de sus cuerpos y a los pasos de danza que ellos dan. Siempre hay una palabra, se le dicen, quien da la palabra en la danza dice qué pasos van a seguir y qué van a tocar los tambores, el huehuetl, y todos tienen que seguir ese mando que da el de la palabra, que normalmente ocupa un lugar cercano al sol y de donde todos van a danzar. Este es un ejemplo de la forma, pero ellos mismos dicen que no se reduce su arte a unos pasos de danza o al arte de su manual de construir sus propios instrumentos y su propia vestimenta, sino que pues es su vida entera, al grado que incluso dicen, parte de mi arte es esperar aquí que llegue alguien a platicar de la danza. Es decir, vivo para ello y estoy en ello. Incluso algo es que cuando hay mucha escasez de pulque, como la que vivimos ahora, y en cambio cerveza abunda, pues todavía tienen sus lugares especiales para ir a conseguir su pulque en la vida cotidiana. O sea, no es algo especial como una bebida que no consuman cotidianamente. Ellos siempre la tienen, la consumen y la ofrecen, la comparten. Esto lo quiero mencionar porque pues son sus redes. Cuando vamos a conseguir el pulque, pues vamos a visitar a los amigos y a los compadritos y a los que también danzan y a los que también están ahí. La diosa Mayagüel está presente. La idea de sincretismo es muy clara. Ellos sin ningún reparo pueden hablar de la misma manera de Tlaloc que de San Juan Bautista, o de la Santa Cruz de los Milagros y de la Cruz de los Cuatro Vientos prehispánica. No le ven diferencia, es decir, son mucho más universales, mucho más cercanos a la naturaleza,
Por supuesto, hay diferencias. Hay gente que es más cercana al convento de la Cruz, hay otros más resistentes y hasta con ciertos quejas ante las actitudes de las autoridades eclesiásticas y también a veces de las civiles. Y pues como todos los grupos humanos hay diferentes visiones, etc. Algo muy importante es lo de la resistencia. Son 500 años y siguen danzando. Y muchos, pero muchos de ellos dicen, no nos conquistaron, no nos vencieron, por eso seguimos danzando. Y la prueba de ello es que estamos danzando. Aquí en el texto se entrevistó a uno de los más acreditados, reconocidos y prestigiados jefes de la danza en Querétaro, Miguel Martínez Cardona. Es muy amigo mío y jamás se ha abierto al 100%. Yo creo que él es un chamán. Pienso que es un chamán y pienso que su nahual, es decir, su alma animal, es cuervo. Yo lo he visto danzar con sus alas de cuervo y como él mismo lo afirma, y yo también, vuela, está volando, es un cuervo. Y él mismo lo dice, y si me pongo una piel de jaguar, soy un jaguar. Y ustedes saben, en el nahualismo una de las características que tiene es que se traslada en forma especial, como si volara, para que entendamos nosotros, a lugares distantes en el mismo momento en que pueda estar con nosotros. Es toda una cosmovisión. Vamos, imagínense a alguien, cuando se dice cuervo, se dice jaguar, también se dice Dios, se dice deidad, o sea, se vuelven dioses. Y por supuesto, cuando a este amigo, Miguel, en el ejemplo concreto que estoy dando, le he preguntado, lo único que hace es sonreír. O sea, oye, si eres, se sonríe nada más, no dice más. Y esto que estoy diciendo, este último que estoy tocando, es algo tan profundo en ellos. Cuando van de un lugar a otro, pasan por poblaciones y toman contacto con ánimas. Eso que nosotros después hemos conocido como algunas leyendas de ánimas que vienen de otro mundo y que más o menos vuelan, que después los españoles llamaron brujas, y pues no son para nada brujas. En el ejemplo concreto que estoy dando, las iguateteos eso significa mujeres diosas que visitan la tierra. Ya me estoy alargando demasiado, pero estoy diciéndoles de un grupo que está representando al indígena en forma muy profunda. Hasta la fecha hay reuniones de etnias, de jefes de grupos étnicos, por ejemplo en San Luis Potosí y en Guanajuato, en el desierto en San Luis y en cuevas de Guanajuato, por ejemplo, donde entran 52 jefes de diferentes etnias. No conozco, una vez hasta me pareció broma, alguien me preguntó que por qué yo no iba, y hacen ceremonias y ritos en esos lugares donde se fortifica su etnicidad y donde, como compadritos, así se dicen, se saludan y se despiden como una forma de decir: aquí estamos y aquí vamos a seguir. Yo quiero dejarlo aquí porque sí, es un arte vida, arte que se manifiesta en música, en danza, en vestimenta, en instrumentos, en flor y canto,
pues algo que yo apenas he visto desde fuera y ya me parece una revelación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer primero a los autores, en especial a Diego, por haberme invitado a comentar este volumen del catálogo, que me hizo con agrado revisarlo de principio a fin para tener conocimiento de su contenido. Inicialmente yo había pensado, como normalmente suele hacerse, hacer una especie de resumen, de reseña del catálogo, pero lo han hecho ahora de manera fabulosa los autores, Diego en especial, que conoce muy bien el texto el contenido del libro. Y yo lo único que creo que es muy pertinente tocar ahora, a reserva también de felicitar al Instituto Queretano de la Cultura, que nuevamente se interesa en conjuntar esfuerzos para acercarse a esta realidad de la cultura queretana contemporánea, pues es la metodología que se ha utilizado, como Diego ya mencionaba al inicio, en este volumen. Yo creo que ahorita todos hemos sido testigos de que no se trata solamente de un texto que se escribió para divulgación, digamos de manera inmediata. Es todo un esfuerzo de investigación, es todo un esfuerzo de acercamiento a las personas, que yo creo que a diferencia del resto de los volúmenes del catálogo, pues vemos que el factor humano es una de las cosas pues fundamentales en ello. De ahí que tomo esta tónica que ya Diego nos mencionaba acerca de las expresiones artísticas que están contenidas y vinculadas desde la comunidad, no solamente de manera individual como normalmente solemos pensar. Es decir, atienden a su tradición, a sus anhelos, a su memoria y a su idiosincrasia. Y además, estas manifestaciones creativas están enmarcadas en un contexto sociocultural. Hemos visto que en la parte del sur de Querétaro, en el semidesierto, en la zona de la Sierra Gorda, no solo este catálogo, este volumen del catálogo, nos va a mostrar la obra en sí misma, sino un modo de vida de las personas. Vemos que gran parte de estas configuraciones artísticas, de estas configuraciones creativas, están vinculadas con la vida cotidiana, están vinculadas con el quehacer económico local de estas poblaciones, y que por lo tanto no podemos hablar solamente de productos artísticos, sino de objetos, sí, pero que tienen una carga emotiva, una carga cosmovisional bastante importante, y que creo que metodológicamente eso, y creo que también a nivel de algún modo de algún modo teórico, nos puede dar una propuesta en este catálogo. Definitivamente pensar en las expresiones artísticas nos permite ver materializada la compleja cosmovisión de los pueblos, su cotidianidad, sus preocupaciones, gustos y esa estrecha relación con el entorno natural que vemos aparecer en todos los apartados, ya sea con los animales, con las plantas, así como con los seres extrahumanos. Este estudio, esta descripción que vemos en cada uno de los apartados no hubiese sido posible, creo yo, sin el uso de lo que los antropólogos le llamamos etnografía, que va más allá de hacer una entrevista, que va más allá de hacer un recorrido en la comunidad, que implica, como ahora Gerardo nos lo explicó bastante bien, estar ahí, vivir el momento, tratar de entender esos otros mundos que viven personas que a veces son totalmente distintas a nosotros. Rescato también lo que ya se hablaba acerca de salir, digamos, de lo tradicional de estos libros o catálogos de artes populares, especialmente refiriéndome al último apartado, que no sé si Manuel Hernández está por aquí, pero yo creo que fue un acierto de parte de los coordinadores poder invitarlo para que nos hablara de esta cuestión de las bandas urbanas o de las tribus urbanas, que hoy en día vemos que cada vez están más presentes en la ciudad y nuevamente nos ponen a cuestionarnos y a reflexionar aquello
que es arte, aquello que es una expresión artística, aquello que es artesanía, aquello que es resistencia, entre muchas otras cosas. A través de su aportación de Manuel, en su apartado que se llama Arte Joven y Tribus Urbanas, creo que él marca una línea importante de investigación y de documentación o registro sobre aquello que queda por hacer respecto a las expresiones artísticas o populares en los barrios populares o no populares, en las colonias, digamos en las periferias de la ciudad, en las zonas marginadas, que creo que es un área de estudio importante que, como también se decía, ha quedado fuera, que hemos privilegiado esta idea de que la cultura solamente corresponde a un fragmento de la sociedad que normalmente es elitista, y que bueno, también debemos entrar a estos otros espacios, que documentarlos a través de ediciones tan elegantes y tan bien hechas como lo es esta, pues creo que valdría también la pena. Y bueno, para cerrar, creo que enhorabuena, felicito al equipo de investigación, que veo que ya tiene pues bastantes trabajos en conjunto, y también creo que es necesario, muy necesario, que los portadores de estas expresiones culturales puedan tener acceso a estos catálogos. Vemos que muchas de las fotografías, que también he de decir son excelentes, casi todas ellas, o todas ellas en realidad, pues aparecen personas quienes fueron entrevistadas, quienes estuvieron, digamos, pues sí, dando su versión, dando su testimonio para aparecer en estas publicaciones, y pues creo yo que es muy necesario que ellos cuenten con uno de estos volúmenes. Y bueno, por mi parte sería todo, agradecer a quienes están aquí y pues la oportunidad de poder acompañar a tan distinguidos autores. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, yo creo que ya los especialistas han dicho todo. Realmente a mí tengo muy poco que decir. Yo seré muy breve. En primer lugar, agradecer a todos ustedes su presencia, su asistencia y su paciencia. Además, pues ya la lluvia está presente. De mi parte, yo solamente quisiera hacer en unas cuantas palabras, resumir precisamente el trabajo que todo este equipo que ya se ha mencionado hizo posible la realización de estos 6 volúmenes. La participación de cada uno de los especialistas de hoy, quienes tuvieron la coordinación y la guía de un estudioso de la materia, conocedor de las regiones, los pueblos, las etnias del estado de Querétaro, como es Diego Prieto, hizo posible este volumen en particular. Repito, las participaciones de los especialistas son una invitación a conocer este mosaico cultural que tiene el Estado en materia de artes populares e indígenas, porque ciertamente gran parte del material que aborda el volumen tiene que ver con los pueblos indígenas. Y bueno, no puedo terminar sin reconocer que esta obra editorial, que se inserta dentro del proyecto editorial que llevó a cabo el señor gobernador, el licenciado José Eduardo Calzada, esta obra en particular es una de las más importantes que se han llevado a cabo durante la presente administración. Estos 6 volúmenes no hubieran sido posibles, en primer lugar, sin la capacidad de gestión que tuvo la licenciada Laura Corbera ante la Federación, porque esta gran obra fue posible precisamente por el aporte que hizo el gobierno federal con recursos
para realizar todo el trabajo de investigación y finalmente el diseño y la impresión de la obra. Así es que a nombre del Consejo Editorial del Poder Ejecutivo, nuestra más cordial y afectuosa felicitación y reconocimiento a este esfuerzo de la licenciada Corbera. Muchas gracias.